En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, bienvenidos a una edición más del programa Mesa Revuelta. Les saluda Homero Bojorquez. Recuerden que estamos en Radio Fórmula Campeche y estamos en la cuenta NCS Campeche de Facebook Live. Este programa se repite a las 5 de la tarde por esta radiodifusora. Y vamos a comenzar presentando a quienes están en la mesa. José Segovia, buenos días. Buenos días, Homero. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de Núcleo de Comunicación del Sureste. Y hoy nos acompaña Roberto Oropesa. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Homero. Buenos días a quienes nos escuchan. Pues aquí acompañándoles. Bueno, es el que abre la chequera para darnos más tiempo en este programa. El último programa del año. El último programa del año, efectivamente, el último porque ya el próximo es 2 de enero, ya estamos en el 2024. Ya. Un año más, ¿no? Un año más que esperemos que sea mejor. Bueno, vamos a comenzar con los temas. La Mesa Revuelta llega al último programa del año para hacer un balance del 2023. En el panorama internacional fue este año en el que la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria internacional por el COVID-19, pero también en el que el mundo sigue viviendo guerras como la de Ucrania o recientemente en el Medio Oriente entre Israel y los extremistas de Hamas en Palestina, con consecuencias globales. En México fue un año en el que las principales fuerzas políticas del país realizaron la selección de sus aspirantes a la presidencia de la República, teniendo como resultado el día de hoy a 2 mujeres como las 2 virtuales candidatas vigentes y en la antesala de que por primera vez será una mujer la que gobierne México. En un resultado histórico, ya sea que gane Claudia Sheinbaum por la 4T o Xóchitl Gálvez por el llamado Frente Amplio. En el ámbito local, el gobierno que encabeza Laida Sansores reiteró en varias ocasiones en este 2023 el reto que representa para Campeche tener la economía más atrasada del país, la economía 33 de 32 estados, ha dicho la mandataria, con el anuncio de gestiones como la baja en la tarifa de energía eléctrica, realizar inversiones para traer gas natural, el inicio de operaciones del Tren Maya en el tramo Campeche a Cancún y de la nueva aerolínea mexicana anunciada para iniciar operaciones en el estado el próximo 28 de diciembre. Se espera empezar a revertir esta situación atrayendo inversiones al Estado, que mucha falta nos hace porque, bueno, nada más estamos viendo pasar el progreso con nuestro vecino, ¿no? Pepe. Sí, viendo pasar el progreso y como siempre que a muchos campechanos no nos gusta porque siempre tomamos de referencia lamentablemente el estado vecino de Yucatán, ¿no? Una diferencia muy grande en el desarrollo del estado comparado al de Campeche y evidentemente eso no puede ser exclusivo de este gobierno de Morena. Creo que son varios gobiernos que sí, claro, han contribuido al atraso y el estancamiento de nuestro estado. Pues sí, como dices, ¿no? Yo creo que este año ha sido de retos a nivel mundial, retos a nivel nacional y evidentemente a nivel local. El reto de la pandemia donde lamentablemente muchos perdieron amigos, vecinos, familiares, conocidos. Lo cierto es que al día de hoy tenemos un gobierno que no ha sido posible todavía de levantar este país. Tenemos muchos problemas. A un año donde no solamente los problemas que se han sumado por la pandemia que no ha reconocido este gobierno, el tema de la inflación, creo que es un tema muy importante porque creo que uno de los temas, incluso de las guerras como la de Ucrania, así como la de Hamas también con Israel, yo creo que de alguna manera repercute en las economías del país, sobre todo que en México tenemos, por ejemplo, creo que más del 75% del Producto Interno Bruto tiene que ver con las relaciones exteriores internacionales de nuestro país, por eso nos pega también un poquito más. Incluso en México, en este año, lo que te decía de la inflación, que lamentablemente no se reconoce, lo cierto es que al día de hoy esta inflación nos ha pegado a muchos mexicanos. Hay un programa de gobierno que se intentó implementar este año y que hasta al día de hoy creo que no ha funcionado. Creo que el poder adquisitivo de los mexicanos no es el que quisiéramos, pero bueno, es parte de lo que nos ha pasado este año, donde quisiéramos cerrar, por ejemplo, yo lo digo de una manera muy responsable,
con números positivos, pero la verdad no podemos cerrar este año con números positivos, desde el tema de inseguridad, desde el tema del desarrollo económico de nuestro país, de nuestro estado. Creo que los esfuerzos que está haciendo este gobierno de Morena pues, no dejan de ser esfuerzos, pero que lamentablemente creo que no están bien direccionados, no están bien aterrizados, y en un trabajo colectivo de gobiernos federal y estatal, donde se supone tienen un mismo gobierno, o por lo menos pertenecen al mismo partido, quisiéramos ver realmente que este año hubiera sido mejor para el estado de Campeche, independientemente de lo que hemos escuchado las semanas pasadas con el inicio del Tren Maya, pero evidentemente al momento, al día de hoy, al corte de este año, realmente no vemos ningún beneficio para el estado. Y en el tema político, pues es mucho más interesante, ¿no? Finalmente, el país tiene el próximo año elecciones constitucionales federales, en donde lo que podemos rescatar de esto, del lado muy, muy positivo, es que dos grandes mujeres, cada quien desde su punto de vista del partido político al que pertenezca, incluso de la misma opinión ciudadana, dos mujeres que pueden representar este país y que una de ellas, yo lo digo con mucha claridad, Xochitl Gálvez, yo creo que la precandidata del Frente, yo creo que puede ser la opción viable para lo que viene para el próximo año. Comenta primero la cuestión económica y nos vamos luego con la cuestión de las precandidatas, porque aunque comenzamos con la cuestión económica, hemos visto una de las campañas más largas, ¿no? Después de que se reformaron las leyes, porque pues, ¿cuál era el discurso? De que venían campañas muy largas, que eran muy costosas, que pues esto en un país donde pues, la economía no está boyante como queremos, pero el resultado es que hemos regresado a lo mismo, aunque se le llame como se le llame, procesos internos, pero tiene más de un año y medio que venimos ya escuchando, que ya venimos con las campañas, ¿no? Que ya se definió quiénes son las precandidatas, que de hecho este proceso interno no tiene razón de ser porque son candidatas únicas, pero ahí vamos, ¿no? Gastando los recursos que no tiene el país y ni tiene el Estado. Así es, bueno, en parte eso, y hablaba usted de un balance, ¿no? Del 2023, pero creo que estos años en México, sobre todo voy a hablar del tema de México, creo que estos años en nuestro país, pues ya podemos empezar a un año de que termine este gobierno, digamos, ¿no? Esta administración, este sexenio, creo que ya podemos empezar a hacer un balance de los 5 años, ¿no? Aprovechar este 2023 para hacer un corte de caja de los 5 años de esta administración del presidente López Obrador. Y tengo que decirlo que a pesar de muchas situaciones que se le han criticado al gobierno del presidente López Obrador, empezamos a hacer un balance de 2018 a 2023, atravesando obviamente por el tema de pandemia, que fue pues una emergencia mundial, global, y que en México creo que hubieron ciertos elementos que no se manejaron bien, como aquella ya pues célebre, ¿no? Trágicamente célebre acotación de Hugo López-Gatell cuando dijo que 60,000 muertes ya iba a ser un desastre, ¿no? Iba a ser un caos, algo así dijo. Sí. Marcó así como que 60,000 muertes era el número catastrófico, ¿no? Sí. ¿Y cuántos tuvimos, no? Cerca de 300,000 oficiales y... Efectivamente, más lo que no se registró. Lo que no se registró. Bueno, pero ese es un punto, seguramente que en la historia, pues gente como López-Gatell pasarán a la historia muy negativamente de esa parte del manejo de la pandemia. Pero, en honor a la verdad, creo que el gobierno de López Obrador manejó la economía en esos años pues con una nota aceptable, con una nota de estabilidad para el país. No hubieron cosas, no se cometieron locuras a nivel macroeconómico, no se hicieron grandes préstamos internacionales, es decir, el gobierno siguió metiendo inversión en el Tren Maya, en las obras, pues criticadas por algunas situaciones, ¿no? Siguió metiendo dinero en el AIFA, siguió metiendo dinero en la refinería, es decir, en esos años donde se ha requerido salir, ¿no? Levantar la economía
de ciertas regiones o de ciertos estados en la pandemia, pues no se puede negar que estos proyectos sirvieron, ¿no? En un estado como Campeche, por ejemplo, creo que fue claramente un salvavidas, ¿no? Muy importante para muchas personas que pudieron trabajar en una de estas obras emblemáticas como fue el Tren Maya. Aquí lo comentaron varios invitados de diferentes sectores, que incluso los sueldos que pagaba o que paga todavía el Tren Maya son sueldos, por ejemplo, en el caso de la construcción, de los albañiles, de la gente dedicada a esta parte de la economía, son sueldos que difícilmente generaba la economía de Campeche, o que va a generar, una vez que termine esto, la economía de Campeche, que eso es otro problema, ¿no? Vamos a ver cómo se sustituye esta derrama económica. Si no hay algo que la reemplace, pues vamos a tener también otro problema para mucha gente. Pero bueno, es un hecho cierto que se pagaba bien a la gente del Tren Maya, que sirvió como un elemento para rescatar a un sector de la población que pudo estar todavía más deprimido económicamente si no hubiera estado esta situación. Entonces, al final, con estos proyectos, con lo que se había vivido, con lo que se venía arrastrando, con los problemas de la pandemia, creo que el balance no podríamos decir que fue negativo, ¿no? Y muchas de las personas que tuvieron la oportunidad de emplearse en esa obra, pues coincidirían en que pues no podemos decir que fue una obra con saldo negativo. Claro, pues ninguno de nosotros puede ver, o poca gente puede ver bien el tema de que se inaugure algo que no está terminado, que se inaugure algo que no está concluido, o que vayas inaugurando cosas por pedazos. O sea, en ninguna parte del mundo creo que eso está bien visto, ¿no? Ni aquí, ni en Europa, ni en Asia. O sea, inauguraciones son inauguraciones plenas, completas. Entonces, no podemos estar de acuerdo. Claro que esto no es nuevo tampoco, porque recordemos que también han puesto primeras piedras y ahí se quedaron, ¿no? Sí, pero parejo, o sea, no podemos decir que eso está bien, pero tampoco vamos a decir que todo el saldo fue negativo, ¿no? Entonces, me quedo con esa parte, que aprovechamos 2023 para empezar a hacer un corte de caja rumbo al final de este sexenio, y que en el caso de nuestra región y de Campeche, pues estos proyectos, al final de cuentas, me parece que sí sirvieron, ¿no? Sí. Y que fueron lo que mantuvo a flote a mucha gente, que pudo obtener un ingreso ahí, que pudo tener algo que de otra manera, con el tema de pandemia y con la deprimida economía que tenemos, usted lo mencionaba, somos, de acuerdo a lo que ha dicho la propia gobernadora, la peor economía del país. Si no hubiera tenido esto, pues cómo se hubiera sentido, ¿no? Y eso no quita que pues hay un ecosistema económico muy deficiente en el estado, que hace falta mucha atracción de inversiones, que hace falta llevar muchas cosas a la industrialización, que sí Campeche tiene una gran posibilidad en términos de recursos naturales, por supuesto que la tiene en materia turística, pero no tenemos industria, ¿no? No tenemos ni industria de la transformación, ni industria turística, ni nada de eso que durante muchos años nos viene faltando. Hay anuncios importantes en materia de energía, el tema de las tarifas domésticas, está el tema del gas natural. Hay anuncios que pudiéramos generar pues cierta esperanza de que esto comience a revertirse, pero hay que esperar a ver si se concluye. Y en el tema político, bueno, pues el día de mañana habrá una visita, ¿no?, de la precandidata de Morena, la precandidata única de Morena, Claudia Sheinbaum, y pues es la primera que hará visita a Campeche con la figura ya de precandidata única, pero con la figura de precandidata, ¿no? Entonces, esperemos a ver cómo están los eventos de mañana, y luego esperemos la visita de Xóchitl Gálvez para empezar a medir cómo están en esta fase de la precampaña, porque ya es otra fase, ¿no?, de estas campañas que llevan meses, yo diría que tal vez un par de años, ¿no? En el caso de Morena, muy claramente abierta la campaña, y pues vamos a ver ahorita que ya vamos a entrar al año de la elección, estos eventos de Claudia, a ver cómo están, si responden a lo que dicen las encuestas, que lleva una amplia ventaja, y luego cuando venga Xóchitl, pues vamos a ver qué tal le va también. Pues es el balance que haríamos de este cierre. Vamos a un primer corte y regresamos.
Todas las opiniones tienen respuesta en Radio Fórmula. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bueno, ya estamos de regreso y hablábamos del balance y te referías, Roberto, al COVID. Y sí es cierto, ¿no? Ahí hubo por ejemplo, un buen manejo en el caso, ¿no? En el caso de Hugo López-Gatell, que de héroe pasó recuerden que era casi el héroe, ¿no? Con las declaraciones y que primero fue polémico, que decía que mientras ya en buena parte del mundo se usaban los cubrebocas o los tapabocas, él decía que no era necesario, que para qué usarlos, que no se contagiaba. Y pues luego ya sabemos, ¿no? Tiene varias decenas de denuncias en su contra al término porque dio declaraciones desafortunadas como esas de que si rebasábamos los 60,000 casos, pues ya iba a ser un desastre. Catastrófico. ¿No? Catastrófico. Y pues yo creo que no solo hubo las cifras de las que se mencionan, de las que se han mencionado, sino mucho más. Veíamos, por ejemplo, efectivamente lo que decías, Pepe, como vecinos, familiares e incluso familias enteras que desaparecieron por el COVID. Ahora, tampoco todo el manejo de la pandemia fue negativo. Creo que claro, el tema, por ejemplo, el tema de la vacunación de Marcelo Ebrard, fíjate que tanto luego México pudo sacar adelante el tema de las vacunas, ¿no? Para todo el que se quisiera vacunar en el país. Y hoy creo que ya se autorizó la vacuna. Sí, la Pfizer y la Moderna. La libre venta, entonces. Que cuesta algo así como 900 pesos, sí. Y te la están aplicando en la farmacia, que se agotaron, por cierto, en las primeras horas de vacuna, por lo que muestra también la preocupación de la gente, sobre todo en esta época que estamos en invierno, y que ya vimos que, bueno, ahorita las enfermedades están a la orden del día, porque nos enteramos y lo estamos viendo también con los vecinos y los parientes. Ahorita el mosco, por ejemplo, el dengue ya se hizo inmune, ¿no? Ya le da lo mismo el calor que el frío, y efectivamente hay casos de dengue a esta altura, cuando años atrás pues era ni eso, ni la conjuntivitis, ni nada de estas enfermedades que se supone que se dan con el calor. Entonces, en el caso del COVID, por ejemplo, sí, hubo un buen manejo de las vacunas, gracias a esas relaciones que tenía Marcelo Ebrard, y ahí le puso el gobierno su lana para las investigaciones, que porque todavía no estaba lista la vacuna, y ahí puso lana para la investigación, y ahí fue favorable, ¿no? ¿Cómo ha sido favorable también? El tema de la reconversión de algunos hospitales, creo ¿sí? que el tema COVID sirvió para que algunos hospitales se reconvirtieran e incluso recibieran inversión, ¿no? Porque pues era la infraestructura, el sistema hospitalario del país quedó sumamente estresado, muy rebasado en algunas Sí, por supuesto. No solo fue la reconversión, sino que desnudó la situación terrible en la que se encontraba el sistema de salud del país, ¿no? Y el sistema educativo, no hay que olvidarlo. Hubo todo un caos a la hora de tomar decisiones en cuanto a la discusión a distancia, ¿no? Vimos claramente que como país no estábamos preparados ni tecnológicamente ni académicamente para hacer este servicio. Ni hay los recursos de la familia para tener computadoras en sus casas. Este año también fue un año en el que se empezó ya a dejar pues plenamente atrás el tema de educación en línea, ¿no? Y se regresó ya desde el año pasado. ¿A la presencial? Desde el año pasado ya hubo el regreso, digamos, a lo presencial, pero ya plenamente en 2023 ya se eliminó todo lo que quedaba. Hay que decirlo, mucha gente mayor te decía, por ejemplo, que gracias a los programas sociales, ¿no?, podían pagar su luz en esa etapa y que no podían, no había trabajo, no había forma. Eso, pues, gracias a los programas sociales, gracias al apoyo que le daban a la persona de la tercera edad, pues ahí hubo recursos para pagar, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, este gobierno, una de las cosas que ha tenido, ha beneficiado, por ejemplo, a la clase trabajadora con el incremento salarial que tampoco se había dado nunca, ¿no? No en esa dimensión, en ese tamaño, porque siempre era... Aunque aquí viene la contraparte del sector empresarial, ¿no? Ah, claro. Porque, pues, es evidente que, sobre todo en estados como Campeche, las empresas, la parte del sector privado, no están en las mismas condiciones para pagar estos aumentos, ¿no? Porque cuando sube el salario, pues
no solamente sube el sueldo, no suben todas las prestaciones, suben todas las contribuciones, sube todo lo que Sí, va, claro. de las cuotas, sube todo lo que va a la par del salario, y hay varias empresas, muchas empresas en estados como el nuestro que sí sufren, ¿no? Que sí van a padecer. Obviamente no es el caso del norte del país y esas regiones que están más industrializadas, ahí creo que tienen más margen para aguantar estos aumentos que acuerda el gobierno, negocia el gobierno con las cámaras patronales, sí, claro. Pero están las dos partes, ¿no? Aquí en Campeche el tema es que el empresario creo que sí lleva mucho tiempo sintiéndose en una situación pues de desventaja, podríamos decirlo así, con respecto a otros sectores, ¿no? El sector privado, sobre todo porque se compara mucho con el tema de los vecinos de la región, ¿no? Donde hay políticas económicas distintas, políticas de atracción de inversiones diferentes. Y que incentivan. De incentivos, de otro tipo de beneficios. Y el empresariado campechano creo que lleva rato. Pero también hay que señalar que las voces de los empresarios o del empresariado, cuando es el momento de hacerse sentir, no siempre lo hacen, ¿no? No se siente. No se sienten, porque hay un manejo también de las cámaras empresariales, que aquí lo hemos comentado, se ha comentado en otros espacios, hay un manejo en las cámaras de empresarios que tiene que ver mucho con grupos de interés y con grupos, también grupos con el políticos. Gobierno, y con el gobierno. No es de ahora de que lo vimos en administraciones pasadas, ¿no? Que los presidentes de las cámaras no decían ni pío, ¿no? Y sí, están viendo, y qué necesidad que todavía a estas alturas del partido, tú no podrás decir, Pepe, que a estas alturas del partido sigamos hablando de que nos falta conectividad, de que nos falta infraestructura, de que nos falta lo que ya sabemos, ¿no? Sí, aunque el gobierno ha hecho sus esfuerzos, por decir hace un rato, finalmente el tema de la conectividad, el tema del internet, por ejemplo, que siguen dotando en ciertos parques de los municipios de internet para tratar de abatir esta conectividad tecnológica del internet, ha ayudado en cierta forma, pero también el manejo de la pandemia, como bien dicen ustedes, yo puedo diferir un poquito de ello porque creo que no creo que haya sido tan fácil para muchas personas, independientemente de los esfuerzos del gobierno. Hay cosas que pueden ser criticables y que yo respeto, pero al día de hoy, por ejemplo, lo que trajo también la pandemia, y este año ha salido mucho, fue el tema del desarrollo de la iniciativa de los ciudadanos, ¿no? Al tratar de sobrevivir, vemos el crecimiento de muchos mandaditos, ese tipo de paqueterías, que es un esfuerzo individual de cada ciudadano por tener una entrada a la casa, al hogar. De sobrevivencia, de sobrevivencia, ¿no? Y que ha estado ahí, y increíblemente creo que es parte de la economía de muchas familias. Sí, muchos aprovecharon aprovecharon este espacio, y que los empresarios aprovecharon también ya a finales de la pandemia de poder entregar esos servicios o esa mercancía que vendía con un poco de seguridad, ¿no? Creo que hay muchas variables positivas, negativas que podemos sacar de este año. Sin embargo, yo insisto, yo creo que el gobierno del Estado, el gobierno federal, creo que pueda tener mejores proyectos para el Estado, para el país, pero que de una u otra manera no están aterrizando como yo quisiera que fueran. ¿Por qué? No se trata de estar en contra del desarrollo de los proyectos, de verdad. Yo no creo, en esta mesa hemos platicado mucho este año, y hemos platicado, y en lo personal he dicho que no estamos en contra, por ejemplo, por poner un ejemplo, del Tren Maya, del AIFA, de una refinería, no, estamos en contra de que en este año se esté quejando del gobierno anterior, del PRI, con toda claridad, que este año sea exactamente igual o peor. ¿Por qué? Porque no se han sido transparentes en proyectos y en compras diversas de adjudicaciones directas en este año. No hay transparencia en ese manejo de los recursos, hay una desproporción de lo que costó un proyecto y lo que está costando aún sin terminar, como es el mismo Tren Maya. O sea, este año ha dejado proyectos importantes para el país, que yo no dudo que en algún momento para los mexicanos, para los campechanos, tenga algún tipo de derrama o desarrollo de conectividad, y para mercancías, para cualquier tipo de economía que se pueda manejar a través de esto, pero que lo que se ha criticado este año ha sido el mal manejo de estos recursos o la falta de transparencia de los mismos, y que este gobierno en este año esté en contra de instituciones democráticas que han sido por apenas 30, 35 años,
y que este mismo gobierno donde los encabeza Andrés Manuel López Obrador, uno con muchos priistas que lo acompañan, que ahora están en Morena, que iban por la democratización del país, que iban en contra de los priistas y que muchos priistas ahora están en el gobierno federal con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, este año ha sido, yo creo, un agridulce para muchos mexicanos, agridulce para muchos campechanos, porque como bien dice Roberto, creo que se puede hacer en este momento un pequeño corte, ya faltando un año del gobierno federal, y yo estoy convencido que muchos mexicanos que votaron por Andrés Manuel en este corte que pueden hacer este diciembre, este final de año, creo que no votaron en su momento por tener el país que tenemos ahorita. Independientemente de si pudieron manejar bien o no una pandemia, creo que esa gente no votó por un país lleno de inseguridad, un país que no tiene un desarrollo más estable, un país que incluso tiene más robos que el mismo como Segalmex, como lo tuvo la estafa maestra, o que es peor Segalmex, que es este gobierno de Morena. Entonces hay es agridulce para los mexicanos, para los campechanos, porque en el momento que tú eliges a un poder, a un ejecutivo, incluso un Congreso del Estado, pues buscas mejoras para tu país, para tus leyes, y no lo estamos viendo en México, y desafortunadamente en Campeche. Este año yo así lo calificaría, agridulce para todos los mexicanos y campechanos. Y además en una agenda pendiente que tenemos, no solo en el sector salud, porque evidentemente pues estamos viendo que no hay los avances que nos dijeron que iban a haber, y que pues lo estamos viendo. No solo lo desnudó la pandemia, que ya tiene más de 2 años, sino que además no hemos visto esa respuesta en los tamaños que se requieren para un sector, y sobre todo para a quienes más pega la pandemia, ¿no? Pues obviamente a la población en general, porque se queda sin recursos. Otros ante la adversidad pues se levantan, como lo que decía, ¿no? Que se convierten en pequeños emprendedores, y ahorita pues es su modus vivendi, ¿no? Y también tenemos la otra parte de la agenda, que es la inseguridad, que definitivamente este gobierno se ha quedado de ver mucho con la inseguridad, y lo vemos todos los días en el país, ¿no? Aquí lo vemos con casos, bueno, el reciente que hubo en Escárcega, pero vemos que ahí le faltó a este gobierno meter mano en serio, y con todo lo que nos venían diciendo, ¿no? De lo que venía arrastrando Peña Nieto, lo que venía arrastrando Felipe Calderón, pero en este se ha agravado. Bueno, el gobierno de López Obrador hizo su apuesta, ¿no? Hizo su apuesta por llevar la estrategia de seguridad también de la mano con sus programas sociales, ¿no? Y luego pues, lo ha declarado durante todo el sexenio, ¿no? Que él iba sobre este tema de utilizar los programas sociales para emplear a jóvenes, utilizarlos para darle oportunidad a los que ni estudian ni trabajan, para llegar al campo con programas como Sembrando Vida, porque él tiene la lectura de que el tema de la inseguridad y sobre todo pues creo yo de la delincuencia organizada pasa por ahí, pasa porque la gente va hacia esta parte de la delincuencia porque no tiene otras oportunidades para generarse pues el sostén económico. Esa es la lectura declarada del observador, que la gente se vuelve hacia esa parte porque no tiene de otra. Entonces ha fallado. Y creo que esa es una lectura muy simple de un fenómeno tan grave como es el de la delincuencia organizada, que es un fenómeno en primera instancia. Ha sido creciendo y creciendo. En primera instancia es un fenómeno de una economía que genera una cantidad de recursos que va más allá de los ninis, que va más allá de la producción del campo o de un programa de desarrollo rural. Es un tema de fondeos, de recursos, de financiamientos internacionales, de blanqueo y de lavado de dinero y de tráfico de tráfico de químicos y de precursores y de elementos. O sea, es un tema mucho más complejo y de muchas más redes internacionales, globales, que tienen que ver con todo lo que es el tráfico de la droga, porque ese es el negocio, el tráfico. No, obviamente hay una parte del negocio que es la producción, que es la industrialización, pero en nuestro país el grueso de los recursos que genera la delincuencia organizada, pues es el tráfico. Entonces, si por el tráfico y por el control de estas áreas donde pasa la droga, pues
está dividido el país por los grupos que ya conocemos y que pues son los grupos que actúan como cárteles, ¿no? Porque pues el interés que tienen es dominar las zonas donde pasa y el tamaño de la economía. Los Estados Unidos, ¿no? Que es el principal consumidor de drogas del mundo. Entonces el gran mercado de las drogas a nivel mundial lo tenemos con nuestro vecino del norte, que aparte de ellos creo que durante mucho tiempo le han aventado a México, ¿no? O han utilizado a México también políticamente, y cada campaña de los Estados Unidos usan a México políticamente para trasladar el tema del problema de las drogas y de la delincuencia organizada a nuestro país, pero en realidad ellos tienen un grave problema con las drogas, y para ellos es un tema además de salud, porque es una situación, por ejemplo, con los opioides, con el fentanilo y esto, donde está muriendo una cantidad impresionante de personas en los Estados Unidos por esto. Entonces, y el tráfico de armas. Que además te das cuenta que a ellos no les interesa la rehabilitación, ¿no? Ya el gobierno se encarga de repartir las dosis. La otra parte que llega de Estados Unidos a México es el tráfico de armas. Entonces, creo que el gobierno de López Obrador en esos 6 años planteó su apuesta, pero era una propuesta y una apuesta que está evidenciado, realmente no va a cubrir todo el espectro y el fenómeno de las drogas, el tráfico y obviamente lo que genera, que es la delincuencia organizada. Entonces, pues, tenemos lo que tenemos, ¿no? Necesitamos sin duda se necesita un cambio de visión que no deje de atender los problemas sociales. Por supuesto que no hay que dejar de atender los problemas sociales, a las juventudes, al tema del campo, obviamente no se les puede abandonar, pero no se puede pensar que solo con eso vas a sacar adelante un problema como este. Entonces, que además ya viste que en 5 años y cachito no. Y que lo peor que te genera es la gran violencia que vivimos, ¿no? Y también hizo su apuesta este gobierno por instituciones como la Guardia Nacional, por fortalecerla, por el INSABI, por el INSABI también. Pero en el tema de la seguridad, ¿no? Estamos hablando del tema de la seguridad. En el tema de esta estrategia de seguridad, la apuesta fue por la Guardia Nacional, por dar ciertas condiciones a las Fuerzas Armadas también para la actuación en este terreno, incluso con reformas legales, pero no se pudo cumplir con el hecho de regresar al ejército a los cuarteles, ¿no? La desmilitarización del combate al narcotráfico en el país, pues tampoco se pudo cumplir. Entonces, que también... No solo no se pudo cumplir, se le dio toda la fortaleza al ejército. Claro, entonces son grandes pendientes, enormes pendientes que sigue teniendo nuestro país en esta materia. Pero si se tiene una visión solamente hacia un nivel del problema, difícilmente vas a avanzar para resolverlo. Si es que un problema de esta dimensión económica, mundial, internacional, financiera, puede tener en algún punto, puede existir para esto algún punto llamado de solución, es muy complejo. Sí, yo creo Perdón, Pepe, vamos a un corte y regresamos con tu comentario. Distintos puntos de vista pueden convivir en NSS Campeche. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NSS Noticias. Ya estamos de regreso y hablábamos del tema de la inseguridad, ¿no? Que yo creo que se saca al ejército, bueno, de hecho no se regresa a los cuarteles como había prometido en campaña López Obrador, no solo no se le regresa, sino se le da la fortaleza, pues pretendiendo, yo creo, ese es mi punto de vista, de que a darle obras y de ponerlos al mando de aeropuertos y a la Marina también de las aduanas, pues con esto iba a haber una especie de persuasión, de intimidación para que disminuyera la delincuencia, y no, en realidad no ha sido así. Así es.
Es correcto, Homero, y coincido mucho con lo que dice Roberto. Creo que si el gobierno le apostó a que con los programas sociales iba a abatir la inseguridad o iba a que el joven o el señor, la ciudadana, ciudadanos en general, se inclinaran por el dinero fácil que le ofrece el narcotráfico, pues evidentemente creo que eso no iba a pasar, y coincido con él. O sea, esto es un trabajo de inteligencia, es un trabajo yo creo que un ejército de la Sedena que tiene que conformar ese trabajo de inteligencia y confrontar al tráfico o a los que integran estos cárteles. Creo que es lo que ha fallado en todo momento, porque, como bien acabas de decir, no desmilitarizó al país, al contrario, yo creo que lo militarizó, con lo que acabas de decir, darle los APIs, darle los puertos, los aeropuertos, el Tren Maya, por ejemplo, Dos Bocas, o sea, son temas donde sacó a los militares de un tema de seguridad nacional y los metió a plenamente administradores como parte del gobierno federal. Y creo que ahí seguimos perdiendo la fuerza del ejército, el respeto que le tenemos los ciudadanos al ejército, que muchos mexicanos creemos en ese respeto al ejército mexicano, pero que no ha ayudado las acciones del gobierno federal de Andrés Manuel este año en combatir la seguridad. Y ahí lo estamos viendo con encuestas, con percepciones de la gente, y lo estamos viendo con acciones totalmente lamentables en varios estados de la República, como el último en Villahermosa, Tabasco. Bueno, y aquí en Campeche, en Escárcega, que hoy en la mañana escuchamos en este noticiero. Pero bueno, ese es el tema de inseguridad en el país, y nosotros creemos que tiene que haber en los próximos años una mejor estrategia de seguridad, incluso en el estado de Campeche, porque estamos perdiendo y estamos normalizando la inseguridad, y eso no debe pasarnos. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos al siguiente tema. El que termina fue un año también marcado por las aspiraciones políticas de quienes quieren contender por los cargos políticos en el 2024. Las diputaciones federales, locales y el Senado y los ayuntamientos, aunque será en las próximas semanas cuando los partidos den a conocer los detalles de sus procesos internos. Lo cierto es que en las redes sociales y en el territorio ya se ve claramente a quienes quieren participar para posiciones claves, como algunas presidencias municipales, donde destacan, por ejemplo, las de Campeche y Carmen, y a otros se les ve recorriendo los distritos por una diputación local. Por lo que se ha visto hasta el momento, ¿podrán los partidos políticos lograr unidad y evitar, en algunos casos, más rupturas a su interior? Roberto. Bueno, sin duda, creo que la elección más importante para los partidos políticos, hablo de Campeche, porque obviamente a nivel federal está la presidencia de la República y los congresos, la Cámara de Diputados Federales, el Senado, pero en el caso de Campeche creo que la elección más importante es el Congreso del Estado, esas las diputaciones locales, porque es la elección de medio término, la elección de los 3 años de esta administración de la alternancia que vino con el triunfo, con la victoria del 2021 de Laida Sansores de Morena. No se da esta alternancia, deja de ser un gobierno del PRI, y Laida llega con un Congreso con una mayoría, pero no una mayoría absoluta de Morena. Llega con una fracción parlamentaria de su partido que requirió de movimientos que ya aquí hemos platicado, ¿no? En su momento llevaron a los diputados de otros partidos a abandonar estas fuerzas políticas y sumarse a Morena bajo esta figura de independientes, y ahí algunos otros arreglos con los diputados del PAN, por ejemplo, muy claramente, que acompañaron siempre las votaciones de Morena, pero no tenía de entrada Morena una mayoría absoluta en el Congreso del Estado, ¿no? O sea, tuvieron que hacer estos movimientos para poder tener esa mayoría en el Congreso, que creo que hoy la mantienen, ¿no? Con esta alianza que tienen con esos diputados de nombre independientes, pero que en realidad pues votan recurrentemente con los temas de Morena. Que independientes no tienen nada. Entonces, es la elección más importante por ser una elección de la mitad de sexenio. El control de la mayoría en el Congreso del Estado, yo creo que pienso que es lo más relevante que viene para este 2024 en el Estado, porque eso le permite al gobierno, al Poder Ejecutivo, pues sacar sus proyectos, sus iniciativas de ley, sus presupuestos, todos los cambios que requiera para terminar los 3 años que le faltan a esta
administración. Ahí también hay que decir que había en el propio Congreso, no, o sea, es cierto que desintegran bancadas, ¿no? Como la de Movimiento Ciudadano, pero también es cierto que hay un conflicto ahí interno entre Morena, ¿no? Sí. Entre la bancada de Morena, que es inocultable. Pero ellos han mantenido las votaciones, las han mantenido muy parejitos, ¿no? A pesar de que tiene una división interna clarísima. Al momento de votar han votado muy parejo por las iniciativas en este caso de la gobernadora, de su partido, sus presupuestos, no se han salido del Huacal y han hecho esta alianza con los otros sin partido, ¿no? Entonces creo que para ellos eso es lo más importante. Veo sí una disputa fuerte por las candidaturas dentro de Morena, es lo que se puede ver, creo que ya en estos días, a mediados del mes de enero van a sacar ellos ya a sus perfiles que van a ser los candidatos y el día de mañana van a dar a conocer las diputaciones federales, pero en el ámbito local va a ser en enero que van a sacar ya a los candidatos a las diputaciones locales. Creo que sí traen ahí en algunos distritos una competencia real, ¿no? Fuerte, hay distritos donde se inscribieron 4, 5, 6 aspirantes de Morena, y luego viene el tema de los ayuntamientos, ¿no? El tema de las presidencias municipales, que lo pongo en un segundo orden de relevancia después del Congreso, pero también es un juego importante, ¿no? Sobre todo en municipios como Campeche, Champotón, Carmen, donde hay más población, donde hay más jugada, donde también hay más pasiones y más intereses en algunos de estos ayuntamientos, y en el caso de la elección del ayuntamiento de Campeche, pues Morena ya perfila a una candidata, ¿no? Creo que eso está visto, que están perfilando a Yamile Moguel en este caso, y viene, ahí creo que la tienen clara, ¿no? No creo que venga ningún movimiento, ninguna división ni ninguna ruptura, porque ahí está muy esclarecido el tema, ¿no? En el ayuntamiento de Campeche para Morena. Para Movimiento Ciudadano también creo que no queda duda de que van a intentar la reelección de su alcaldesa, pero donde sí veo que hay juego, que hay jugada, es en la parte del frente opositor, del PAN, PRI y PRD. Sí, en Carmen tampoco se ve que vaya a haber. No, ahí Carmen está planchado, parece. Sí, Morena está claro que va a buscar la reelección, y creo que el Movimiento Ciudadano también está. Que también hay que decirlo, Sí. También en Carmen tienen otro problema interno. Sí. Que está marcadito, ¿no? Por el tema del grupo de Casarín, ¿no? Que han tenido que hacer una operación cicatriz, pero de sutura grande, ¿no? Y que pusieron una tercera en discordia, o no sé si cuarta en discordia, pero Hortensia Manzanilla Félix, que pues... De dirigente municipal. De dirigente municipal, sí, por supuesto. Entonces, ella tiene como 20 años que andaba inactiva, y de pronto la rescatan y la ponen. No sabemos si en realidad, y no, yo desde mi punto de vista, yo no creo que vaya ella a ser el factor de unidad, o sea, el factor de unidad en Carmen, ¿no? Es que la lectura es que no es del grupo de Pablo Gutiérrez. Pero tampoco del otro grupo. Entonces... o sea, no tiene grupo. Hortensia Manzanilla, la última vez que la vieron fue con el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Hubiera parecido idóneo de que si tu candidato a buscar la reelección, pues se fortaleciera. La lógica marca eso, ¿no? Se fortaleciera con un dirigente municipal pues más cercano a él, ¿no? Eso es lo que parecía lógico, pero no lo hicieron así en Carmen. Ahora, yo donde veo que sí va a haber, puede haber un tema complejo, es en el tema del frente opositor. Ahí Pepe ahorita nos contará seguramente qué visión tienen en el PRD, porque suenan más nombres, ¿no? Ahí suena Ricardo Medina, suena Jorge Chanona, suena Carla Toledo, ¿quién más por ahí que se me puede ir en este momento? Sí, son 3 o 4 nombres que están sonando en la parte, bueno, el mismo, aunque ya se descartó, pues el mismo Pepe Nurreta surge en las encuestas. No, pues Pepe ya dijo que él... No, él ya dijo que no, pero en las encuestas y en las mediciones ahí surge, ¿no? Pedro Cámara también se ha querido apuntar en algún momento. O sea, tienen más tiradores de ese lado. Ahí es donde creo que va a ser difícil sentar a uno y otro, porque además se están planteando una competencia a tercios, ¿no? Entre Morena, Mosi y el frente opositor. Si este escenario se llegara a dar, pues tendría el frente oportunidad en el ayuntamiento, ¿no? Entonces, ahí es donde veo que puede venir más estira y afloje. Creo que de Movimiento Ciudadano y de Morena la tiene muy clara en su candidatura al ayuntamiento de Campeche.
En el frente no hay nada claro todavía. Pero... No, sí. El tema... Y la alianza está clara, ¿no? El tema con el frente para el próximo proceso es un tema que sí está llevando sus momentos. Primero porque evidentemente estás hablando de candidaturas y espacios donde varios partidos de los que integramos este frente pues tienen sus propios intereses, sus propios ciudadanos, militantes que quieren participar, pero bueno, yo estoy convencido que ante lo que está pasando, hemos visto, por ejemplo, con la alcaldesa de Calquiní, y donde ha habido renuncias que no solamente han sido diputados de Movimiento Ciudadano convertidos en independientes, como la alcaldesa que se fue directamente a Morena, y como otros actores, diputados, incluso alcaldes que se ve con claridad, por lo menos de una óptica distinta, que no es la de su partido que supuestamente están militando. Creo que lo que va a establecer la dinámica para el próximo proceso electoral realmente si esos intereses personales van a ser todavía más grandes que los proyectos políticos que los partidos políticos estamos apuntalando. Creo que en el caso de Movimiento Ciudadano lo tiene muy claro, como dice Roberto, el Movimiento Ciudadano tiene que ir por su presidencia municipal, es primordial para el Movimiento Ciudadano mantener la alcaldía por muchas razones, evidentemente. Lo mismo que en el Carmen con Pablo Lázaro, ¿no? Las dos principales capitales, las ciudades del municipio de Campeche, pues tienen que mantenerlo ellos. Lo cierto es que el Frente Amplio, los tres partidos que queremos integrar la alianza en el estado de Campeche, es un reto todavía aún más grande por cómo se ha dado el desarrollo a nivel nacional, donde hemos visto, donde el PRI y el PAN han logrado tener buenos candidatos y triunfos a nivel federal, y donde a nivel local, por ejemplo, la Diputación Federal del PRD es el Distrito 2. Eso nos da a nosotros la oportunidad en el PRD de apuntalar 1 o 2 militantes o simpatizantes o ciudadanos sin partido que pretenda salir adelante en este proceso electoral. Lo cierto es que en el frente yo estoy convencido que en algún momento vamos a tener la alianza en el estado de Campeche, porque para poder ser competitivos en un proceso tan importante de presidencia de la República y tener una mejor coordinación a nivel nacional con la campaña de Xochitl Gálvez, yo estoy convencido que tiene que haber una alianza a nivel local. Y los que no logren ser candidatos, hay posibilidad que se sumen realmente. Yo creo que las personas que han alzado las manos para diputaciones y ayuntamientos de Campeche son personas que no son nuevos en política, que son personas que está comprobada su actividad diaria y aportación, ya sea en el Congreso del Estado o como servidores públicos en otras administraciones. Yo estoy convencido que siempre habrá espacio para todos en un proceso electoral. Así que yo lo que esperaría, como bien dice Roberto, es no solo a nivel local, a nivel nacional, lo que se busca es que Morena no tenga las 2/3 partes del Congreso del Estado, del Congreso de la Unión, que en el estado de Campeche tengamos una pluralidad en el Congreso para esto dar una parte aquí en el estado, una parte del PAN que quieren ir solos, ¿no? Que no sí, quieren es respetable. Yo respeto todas las posiciones de los que dicen, porque no solamente pueden ser ellos, pueden ser otros. Pero yo respeto eso, yo creo que hay que respetar ese punto de vista porque es totalmente válido, tendrán sus argumentos para hacerlo, pero yo te puedo decir con mucha franqueza que para poder ser competitivos y no dividir la votación en un momento dado, pues tienes que jugártela con una alianza en el estado de Campeche. Ahora, viene otra presión para los que están levantando la mano y aspiran, y aquí se ha dicho, se han comentado también en algunos programas, el que no esté en el 24 difícilmente va a aparecer en el 27, ¿no? El que no compita y no se mida en esta elección intermedia, y hablo de los que le aspiran ya claramente, ¿no? Hablo de los que aspiran ya a la sucesión del 2027, porque así de tempraneros son los tiempos políticos en este país, ¿no? Una vez pasando la elección del 24, empiezan a ver ya el horizonte del 2027. Bueno, pero también ¿no? el que esté en el 24 y pierda ya se puede despedir también. Claro, sí, pero claro, ya efectivamente, ¿no? Efectivamente, pero muchos de los que aspiran también, y sobre todo en los municipios, estamos hablando de Campeche y de Carmen, donde estarían buscando, en el caso de Pablo, estaría buscando tercer mandato en Carmen, y aquí en el caso de Movimiento Ciudadano, una segunda reelección, pero también un tercer mandato. Claro. Son bastiones que ya están perfiladitos de manera muy importante para el 2027.
¿no? Entonces esa es otra presión agregada. Sí. Yo creo que los del frente lo que tenemos que hacer ahorita es una mesa política local, estatal, para poder avanzar en esos temas tan importantes, porque no hay que dejar afuera a nadie, hasta aquellos que dicen que no quieren alianza. Yo creo que son los primeros que deben estar al frente en estas pláticas, en la construcción de la alianza en el estado de Campeche. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Roberto. Gracias de tres. Gracias a ustedes que nos vieron en Mesa revuelta, una hoy mesa fue de mesa de tres. tres. Gracias a ustedes que madrugó para vernos y escucharnos. Distintos puntos de vista pueden convivir en NSS Campeche.